Dale un fuerte aplauso al Señor. Te invito a que puedas tomar asiento. Caminando en la palabra. Una experiencia, me tocó vivir justamente con la experiencia en la palabra, tremenda, hermano. Si me da el tiempo lo compartiré, si no en otro momento, pero es caminando en la palabra. En el Salmo 15, dice así, acá hay una pregunta que David le hace a Dios. Salmo de David, y él le pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Recuerden que tabernáculos, morada, casa de Dios, casa del Padre. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Cuarto, aquel a cuyos ojos el vil menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. Recuerden que el temor de Jehová es alejarse del mal, alejarse de lo que realmente no le agrada a nuestro Padre. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, ni quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice la palabra del Jehová, vamos a repetirlo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Acá no hay interpretación, hermano. Acá dice, no resbalará jamás. ¿Qué hace que yo y tú no resbalemos? El que yo camine en la palabra. ¿Cómo es caminar en la palabra? Primeramente, ¿quién trajo la palabra? La palabra de vida, Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, la palabra va de la mano con Jesús. Yo no puedo decir, yo no tengo vida y no sé la palabra, porque el cartel, Dios nos dio de entrada en este año con el pastor Oscar, el conocimiento. ¿Pero qué significa? Yo debo caminar, porque una cosa es caminar y otra cosa es que yo coma, que me entre. Si no voy a ser como un enano cabezón, que la tengo, pero no acciono. Entonces, eso apunta hoy el caminar en la palabra. David le pregunta a Dios, ¿cuáles son las cualidades, digamos, que se necesita para morar en el tabernáculo, que es la casa de Dios? ¿Qué es el tabernáculo? Justamente un sentido espiritual. Entonces, ¿qué trae eso? Trae una revelación que el morar en la presencia, acá dice la palabra, y el propósito de Dios me requiere voluntad propia. Ese es el gigante que yo debo vencer. Yo tengo que vencerme a mí mismo. ¿Qué tengo que vencerme? Es la parte almática, es la parte del alma cuando está quebrada, es mi voluntad, es mi yo, es mi mente. Es todo lo que hay adentro acá, en este estuche que Dios nos dio para este mundo, pero yo tengo que ser un siervo que vence. ¿Cómo Dios me va a poder dar más cosas si yo no me venzo a mí misma? Tengo que vencer, hermano, las luchas, las pruebas, porque todo Dios lo dejó acá escrito, todo tiene cada cosa. La palabra está dirigida en distintas direcciones, está dirigida en muchas áreas, no solamente para aprender la palabra, pero también como arma. En muchas áreas, tiene muchas aristas que nosotros podemos tomarla, la hemos enseñado en otras ocasiones. La palabra me hace que aprender a conducirme, mi vida, primeramente, me lleva a relacionarme. Ponme los puntitos. ¿Qué me lleva? Dice, el mismo pasaje acá te dice, vamos a ir leyendo, pero yo le saqué más o menos de los puntitos que acá hablaba la palabra. El primer punto es que hable misericordiosamente de su prójimo, porque fíjense que en el Salmo, acá dice bien clarito, el que no anda en integridad, el que habla la verdad. O sea, tengo que hablar
siempre Dios me dirige, primeramente yo a Él conmigo y después para allá. Después tengo que mirar, porque la palabra me dice así. Yo tengo que primeramente alinearme a la palabra no a mí, yo a la palabra, yo a Dios primeramente, a mi Padre. Tratar de ser una hija, un hijo íntimo de papá, conocerlo, porque dice, la palabra me dice, conózcame. Te dice, hay varias partes donde dice, probadme, conoceme. Entonces eso me está provocando, hermano. Tiene que haber una provocación en mí, en mi alma, en mi corazón. Pero eso no lo puedo lograr si realmente yo no camino en la palabra y de la mano de Jesús. No lo voy a poder lograr porque mi carne y mi alma, a veces mis actos hablan más fuerte que lo que yo digo. A veces mis actitudes, mis acciones hablan más fuerte que lo que yo hablo. Entonces yo tengo que experimentar esto de caminar, pero ¿cómo yo voy a caminar si yo no tengo la revelación todavía de quién soy? Primeramente, ¿quién soy? ¿Quién soy yo y quién eres tú? ¿Sos una hija? ¿Te considerás un hijo o una hija de Dios? Bueno, te quiero decir que tenemos un hermano que se llama Jesús. Y Jesús en todo es nuestro. Es tu esposo, es tu amigo, es nuestro hermano mayor. Es un conjunto de cosas. Y Él es el que te va a llevar de la mano con la palabra a que caminemos en esto que es tan hermoso, en este huerto. Yo le llamaría, como a veces me encanta, porque a mí me apasiona la oración. ¿Por qué? Porque eso me hace estar cerca del corazón de papá. Me encanta estar ahí, sentir su latido, mirar cómo Él ve, sentir cómo Él siente. Entonces, para eso yo tengo que experimentar cómo es mi papá, cómo es mi Cristo, cómo es mi esposo, cómo es mi amado. Yo lo conozco en distintas facetas, como abogado, como juez. A veces yo les digo, Señor, esto es tuyo, esta pelea es tuya. Yo no puedo hacer nada, es tuya. ¿Y sabes qué? No te deja el Señor. Así como he tenido experiencias tremendas, el Señor no hace asesión de personas. Pero ¿sabe lo que nos hace diferente? Es la actitud que tú y yo tenemos hacia lo espiritual. Eso es lo que me va a mí direccionar hacia qué reino, hacia qué palabra. Hermano, yo tuve una experiencia tremenda cuando mi esposo días atrás fue operado. Tuve una experiencia cuando lo llevaron, que me dijeron, señora, usted quédese aquí, porque no sabíamos cuánto era el tiempo. Inmediatamente sentí una voz y una imagen, una visión que yo tenía de dos personas que habían fallecido por el corte de la caspa que le hacen, ¿no es cierto? Que es muy delicado esta zona. Y automáticamente, que yo ni me acordaba, porque esto pasó un tiempo largo en la ingle, y me vino esa voz. Acordate que estas dos personas murieron por eso. Inmediatamente, hermano, me quiso entrar esa palabra de mentira a mi mente. Cuando entró a mi mente, inmediatamente me di cuenta qué importante que la palabra, que ya vamos a ir a leerla, que no esté aquí, sino que baje acá. Entonces, si cuando la palabra está en el corazón y esa voz que me habló clarito y me mostró inclusive que yo sabía de dos personas que les había pasado eso, automáticamente el enemigo me quiso amedrantar, angustiar, sentir mal, me metió la daga. Y automáticamente sentí la voz que me dijo, no le des lugar al enemigo, al diablo, así me dijo, no le dé lugar al diablo. Automáticamente, ¿saben lo que hice? Yo dije, Señor, si la palabra está en mi corazón, que se encuentre esta palabra de mentira, se encuentra como fuego que consume,
que hace juicio a esta mentira de Satanás que viene contra mi vida, yo le dije automáticamente y de vuelta la voz. 2 veces me habló, 2 veces. Entonces la otra vez yo dije, todo lo puedo en Cristo, y me puse a leer. Eso es combatir, pero hay que enfrentarlo, hermano. Hay que enfrentarlo. Si yo le hubiera dado lugar, ¿sabe dónde yo hubiera estado? Y solita me puse ahí en el sillón a leer y a declarar, porque dije, no, Señor, cuando Él me dijo automáticamente, no le des lugar al diablo. Por eso, hermano, entendí y hoy te puedo transmitir. Por eso muchas veces, ¿por qué andamos mal? ¿Por qué estamos por el suelo? ¿Por qué? Si la palabra dice que entra como espada de doble filo, pero déjame decirte que yo tuve la experiencia que cuando entra como la espada de doble filo, que te penetra hasta los huesos, lo dice, ¿qué pasa? Te empezás a sentir rara, te empezás a sentir mal. A donde vayas estás mal, ya querés dejar todo. Déjame decirte que Dios me decía, es que la palabra es un espejo. Y muchas veces te muestra cómo está mi alma y no me gusta cómo estoy yo. Entonces yo no me enfrento, no me gusta. Esto que está en mí, hermano, no voy a vencer al gigante que inclusive en la canción se cantó, se declaró. Si yo no enfrento a ese espíritu que está en mí, esa palabra de mentira que está en mi corazón. Sigamos. Tengo una estrecha relación con Dios. Para eso debo conducir. ¿Qué significa? Es aprender. Yo debo aprender la palabra para poder enfrentar a las tinieblas, enfrentar a los problemas. ¿Se cree que no hay problema? Todos los días el enemigo está mirando como león rugiente, a ver por dónde entro, a ver por dónde le entro a esta, por la mente, a ver qué es lo que le hace mal, le voy a dar lo que no le gusta, le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro. Entonces ahí es donde nosotros, en esa experiencia hermosa que me tocó vivir, si yo me hubiera quedado a pensar, ay sí, no es fácil, ya pasó eso, pero ¿qué hice? Automáticamente a mí me quedó tan marcado, y tengo acá la palabra de Pablo, cuando la serpiente lo mordió, ¿qué hizo él? Se fue al fuego, hermano. Y el fuego, ¿qué hizo? Lo consumió. Eso tenemos que ir nosotros, enfrentar y decirle, tinieblas, Satanás, no me vas a vencer, porque el poderoso está conmigo y yo estoy con él y él conmigo, en el nombre de Jesús. Después dice el puntito, no murmuremos ni digamos algo que destruya la reputación de los demás. No reprochemos a nuestro prójimo. ¿Qué significa, averigüé yo, reprochar? Es echar la culpa, es desacreditar o avergonzar. Recuerden, hermano, que Él es tu papá, mi papá y nuestro papá. Tú tienes hijos, tú tienes un hijo y una hija. Cuando entre ellos se pelean, se desacreditan, se pueden hacer cualquier cosa, puntos diferentes, distintos, pero nosotros tenemos el mismo papá. Tenemos el mismo papá. Yo tengo el mismo papá que tú tienes el mismo papá que yo. Entonces nosotros somos como hijos, hermanos en Cristo. Dios nos puso para edificarnos. Entonces si yo hay algo que no voy a edificar, me prefiero callar, hermano. Muchas veces nos dicen, ustedes no hablan, pero ¿qué voy a hablar? Palabra que no edifica. ¿Qué voy a destruir? Si yo tengo bien entendido que Dios nos llamó a edificar, no a avergonzar, no. Entonces yo cuando leo la palabra, esta palabra del Salmo 15, ¿quién sube al monte? Me está hablando de todos estos puntos, hermano. Entonces si Él es tu papá, Él es mi papá, Él nos ama. Él sabe tu problema, lo que a ti te cuesta, y Él sabe lo que a mí me cuesta. Entonces,
por qué realmente nosotros como sus hijos estamos para edificarnos, para ayudarnos. En lo que a mí me cuesta, tú me ayudas. En lo que a ti te cuesta, yo te ayudo. Entonces, para eso estamos los ministerios, para eso estamos, para ayudarnos, por la palabra misma que nos vamos edificando. Yo te enseño una cosa, tú me enseñas otra. Eso acá dice, mira, me encantó. Esta pregunta me la hice yo y yo quisiera que tú te la hagas. ¿Cuánto de la palabra hay en mi corazón para que yo pueda enfrentar a ese gigante? Como hizo Jesús con Satanás. Porque déjame decirte que a los desiertos no nos salvamos. A las pruebas, a las dificultades, vienen como dulce. Si yo te pongo a contar, mamita querida, no estaría parada acá. Si yo no fuera por el Señor, yo no sé dónde. Hermano, nosotros obedecimos el llamado. Y ese llamado, todo llamado, trae persecución. Toda unción, déjame decirte, si tú estás buscando conocimiento, unción, como fue declarado y decretado en este año, ¿te crees que el enemigo se va a quedar así, de brazo cruzado, y te va a permitir que tú avances? ¿Te va a permitir? No, Señor, no te va a permitir. Cuando tú más puedas nadar en las profundidades, cuando tú quieras conocer más de Dios, ahí te van a venir muchas más cosas. Te van a venir la parte de los golpes, la parte emocional, en la parte de la mente. Pero déjame decirte, vamos a la palabra mejor, en Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto. El pacto es un acuerdo entre nosotros, entre Dios y yo, o entre Dios y tú. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, que somos tus hijos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí. ¿Por qué? Por pueblo, no por llanero solitario, por pueblo. Entonces es necesario, no solamente está acá, tenés que comprobar que esté acá. Y si está en mi corazón, déjame decirte, si yo tengo la palabra en el corazón, todo esto, mi accionar, está relacionado ¿con qué? Con caminar en la palabra. Yo tengo que accionar con la palabra. En la palabra está escrito todo, hermano. En la palabra me dice cómo yo debo confrontar a las tinieblas, cómo debo ser como esposo, como esposa, como hijo, como hermana. Eso me va a ayudar a qué? Me trae una facilidad que dice, mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué te cuesta tanto y nos cuesta tanto? Porque no caminamos en la palabra, porque no indagamos y yo no conozco a mi amado, a mi Cristo, al que venció, hermano. Y Él me va a coronar a mí. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Vamos rapidito porque después tenemos Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir. Vamos leyendo, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. Recuerden que no significa perfecto no tener errores. Perfecto significa vamos hacia la madurez. Enteramente preparado para toda buena obra. Ahí dice redarguir, corregir. Cuando yo estoy aprendiendo más de la palabra, viene la espada y me entra en el lugar acá, a donde yo tengo un desván, donde hay en el fondo, ¿quién no tiene un cuartito donde guardan cosas que uno está ahí, de telaraña, de cosas, que no se entra a limpiar, ¿no es cierto? Muy poco. Bueno, ahí a veces entra, pero cuando la palabra llega y se confronta con lo que hay en mi corazón, que es mis emociones, que no están resueltas, hay cosas, yo me voy a sentir mal, hermano. ¿Por qué? Porque Dios me hablaba y me mostraba cuando yo hacía esto. Porque la palabra, esto significa, es un espejo
La palabra es como un espejo que me pone y me muestra mi corazón, mi alma, mi sentimiento, cómo pienso, cómo actúo, y no me gusta. Por eso me siento mal. Por eso después, no, soy yo la que está mal. ¿Por qué? Porque Dios me está confrontando. Acá esta palabra no miente, hermano. Esta es palabra verdadera. Acá me dice que me corrige, que me redarguye, pero a mi carne no le gusta, a mi alma no le gusta. ¿Por qué? Porque yo tengo cosas que no resolví, tal vez de la infancia, y yo creo que sí, que es la orfandad, que es el rechazo. Yo inconscientemente, si yo no acepto las correcciones, no. A veces tomamos decisiones nosotros mismos. Recordá que cuando tú te entregas y yo me entregué, mi vida no me pertenece. Mi vida no me pertenece a mí. Tu vida le pertenece a papá. Entonces, él tiene que tomar decisiones, no yo por mi propia cuenta. Eso, hermano, tiene que estar acá en la palabra. Acá te dice que la palabra te confronta. Y muchas veces te hace llorar porque vos te estás viendo en la palabra y vas a decir, Señor, ay, cuánto me falta. Pero vamos bien, porque acá dice, el hombre de Dios sea más maduro, de día en día me voy perfeccionando, pero yo tengo que tenerte paciencia, a ti, tú a mí, porque Dios va trabajando, no es de la noche a la mañana. ¿O acaso tú si edificaste una casa, es de la noche a la mañana? ¿No vas poniendo ladrillo por ladrillo? Así también son las relaciones humanas. Tenémele paciencia, vamos injertando. Dios nos va limando las asperezas, las puntas que están de más. Pero hay almas que no soportan el calor de la prueba. Dios me lo pone para que yo vea cuánto tengo de Él, cuánto tengo de Él. Y esto está acá, esto está en 1 de Juan 2:6. Cuánto conozco de la palabra es cuando el espejo me muestra y me confronta a mi alma. Pero 1 de Juan 2:6. Acá Jesús nos habla de la total dependencia del Padre. Y eso yo quisiera que hoy te vayas marcada por esta palabra, que te vayas sellada con esta palabra. Mire lo que dice acá. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Vamos a leerlo juntos. Debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Dime, ¿cómo anduvo? No se juntaba con las prostitutas, no se juntaba. ¿Acaso sabe lo que me dio el Señor? Me trajo, enseguida cuando me mostró y me decía, en los 12, Él tuvo un Judas. En los 12 discípulos tuvo una traición. Había una persona que lo iba a traicionar. Pero Él en ningún momento lo apuntó. Sino, lean. Esa palabra te tiene que traspasar, hermano. Esa espada te tiene que traspasar y quebrantar. Tiene que quebrar. Ya. Quebrar la emoción, quebrar todo para que el Espíritu te vivifique por medio de la palabra y pueda ser esa mujer vencedora, ese hombre que me vencí, que yo pueda decir, no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces la palabra Jesucristo ahí, es hermosa esa palabra. Si tú y yo tenemos esa dependencia de papá, va a venir el enemigo y me va a dar flechazos de traición. Muchas flechas venenosas en las espaldas. Pero déjame decirte
que Él sabe de eso. ¿Quién más que sea Jesús que sabe de eso, de traiciones? ¿Cuánto lo han traicionado? Como el otro día dijo Melanie, que vino y lo traicionaron, no lo recibieron, lo rechazaron. Déjame decirte que el espíritu jezabélico lo que más apunta es a las autoridades y a los profetas. Muchas veces, ¿sabes qué siento? Se siente a veces. Pero ¿sabes qué? Yo voy sangrando a la presencia y le digo, papá, esto es tuyo. Yo solamente obedezco. Y déjame decirte que Dios automáticamente tendré un día, sí, como mi carne y mi alma está, dale ese lugar, pero no mucho tiempo. Porque es peligroso, porque el enemigo habla. Cuando el Señor me dijo, fíjate vos, el enemigo me habló, pero la palabra que estaba como fuego marcada en mi corazón la contrarrestó. Entonces eso es lo que a veces Dios nos confronta en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Entonces Dios me va a mostrar cómo está mi corazón realmente. Si voy yo confrontada con la palabra y yo pueda salir más que victoriosa en Cristo, tengo que vencerme a mí misma para que yo pueda ser de bendición y ser de fuente para otro. ¿Cómo yo voy a poder ayudar a otro si yo en la primera de cambio, yo quiero el conocimiento, yo quiero la unción, Señor? Pero ¿sabes lo que viene cuando buscamos la unción? Habladuría, hechicería, rebeldía, traiciones. Si no, fíjate en los siervos de Dios. Si no, fíjate, estudiemos la palabra, veamos, todo eso va a venir al que vence. Pero en la primera de cambio, si yo me tiro, lloro, sí, lloro. Mi alma también siente, pero enseguida automáticamente es increíble. Yo cuando me acuesto le digo, Espíritu Santo, aconséjame mientras duermo, aconseja mi alma, aconseja mi corazón. Tú eres mi consejero, tú eres mi consejero. Esta situación no la resuelvo yo, esta situación la resuelve tú. El reino de Dios, el trono de Dios, están los ángeles, están los querubines, están las armas, está todo acá. Pero yo tengo que tener esa actitud de ser una sierva, un siervo que quiere vencer, no ser vencido, sino vencer. Así tienes que estar. Soy más que vencedor en Cristo. Tienes que decirlo. Soy más que vencedor en Cristo. Tienes que decirlo. Decláralo al mundo espiritual. Todo lo puedo en Cristo. Pero si el enemigo sabe cuánto yo tengo, el enemigo ve también si yo realmente hay en mí esa convicción que el Espíritu Santo solo puede traer. Jesús muchas veces en mis momentos, pero muy difíciles, que cualquier persona tiraría todo. Señor, yo te elijo a ti, yo te obedezco a ti, yo te elijo a ti. No importa esto, no importa lo otro, yo sigo adelante a pesar de. Hermanos, como dijo Débora, se piensan que Dios no te va a tratar. Se piensa que Dios no va a venir las lijas gruesas, las finas, las piedras. No van a venir como fue con Esteban que lo apedrearon. No van a venir cosas que entre los discípulos que había un traidor. Toda esa experiencia dice, ¿acaso el alumno no va a ser más que el maestro? Entonces, todas esas cosas, si yo no las voy, como dice acá, si yo me tengo que conducir, ¿qué significa? Para conducir un auto yo tengo que aprender a manejarme con los códigos del reino. Me aprendo a manejar con la palabra de Dios. Me aprendo a manejar cómo mi papá me quiere que yo me mueva en tal situación y en la otra situación. Entonces, vamos por ahí, íntimos del Padre. ¿Cómo debo pararme como hijo maduro? Ya tengo que pararme en la roca, en Cristo, y Cristo es la palabra. ¿Y la palabra qué es?
es el manual, porque Dios me formó a mí, te formó a ti, ¿no es cierto? Nos formó y acá está el manual. Entonces, si yo soy una mujer, un varón, un creyente, que vamos madurando, no somos perfectos. Nadie es perfecto, solamente Dios y mi Cristo. Pero si yo tengo esto que me va a ayudar, yo tengo hermanos que me pueden ayudar. Siempre hay una disposición para poder salir de la circunstancia en que el enemigo me cierra, porque muchas veces caemos en la trampa del engaño. ¿Cuántas veces hemos caído en los pozos que habla el Salmo 40? En los pozos cenagosos me ha sacado de las depresiones, de las angustias, de las tristezas, de las enfermedades. Entonces, si yo soy un creyente justo, un creyente que estoy parado en la palabra, en Cristo, en el pan que es vida, yo todo lo que dice la palabra, pero si yo no tengo una actitud, voy a ser un enano cabezón. Aprendo, pero cuando Dios me pone, esta hermanita o este hermanito te va a limar bien, a ver cómo reaccionamos. Y ahí yo tengo que mirarme. Epa, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa, Señor? Pero como dice acá, no el reproche es echar la culpa a otro, como hizo Eva, como hicieron Adán, que se culparon unos a otros, y Eva culpó al diablo, y el diablo, y estamos así, pero no enfrento. Entonces, si yo estoy reprochándome, echar la culpa, o desacredito, o avergüenzo a cualquiera, no solamente en la iglesia, en el trabajo, a donde yo me muevo, porque yo soy un tabernáculo, una presencia de Dios, va conmigo. Si yo no puedo transmitir lo que hay acá, ¿cómo yo voy a avanzar y vencer? Solos no, hermano. Hay cosas que sí podemos solos, pero hay otras cosas, déjame decirte, que no vamos a hacerlo solos. Entonces, como hijo que voy madurando, que voy trayendo de gloria en gloria, de nada, poneme esa imagen que te puse, hermano, de nada me va a servir el conocimiento. ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo. De nada sirve si no nos cambia el comportamiento. Entonces, hoy yo como. Primeramente me alimento para crecer, para poder ser esa hija de papá que lo pueda contentar. Yo quiero con mi vida, y que tú te vayas con esto, contentar a mi Padre. Pero ¿cómo lo voy a contentar? Cuando me sé manejar, cuando yo obedezco, hermano, cuando yo soy obediente a la palabra, cuando yo le obedezco a Cristo. Cristo quiere un pueblo. En el Salmo 133 dice, qué bueno estar junto con los hermanos, la coinonía. Es tan importante solucionar las cosas. Segunda de Pedro 1, de 3 al 8. Con esto, así vamos a tomarla. Esto yo creo que encierra más o menos lo que dice, después medítenlo, síganle sacando jugo a este salmo, que es tan poderoso. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Entonces, mediante el conocimiento, yo puedo llegar a ser cada día más excelente como hija, como en todas las áreas que a mí me toca moverme, hermano. No solamente acá en la iglesia, en todas las áreas. Yo tengo que moverme como hijo, como hija, sabiendo que yo fluyo, que yo pueda transmitir, que yo pueda generar esa agua de vida, que venga la presencia, que venga, que me llene, que yo pueda ser, y que mi papá que me está mirando, que diga como le dijo a Jesús. ¿Qué le dijo? Este es mi hijo amado y en él tengo complacencia.
hazte esta pregunta. ¿Tú te sientes que complaces a Jesús? Si Jesús me está pidiendo 70 veces 7, perdona a tu hermano. 70 veces 7, ¿cómo hago? Es imposible si yo no camino en la palabra, si yo no voy de la mano de Jesús. Yo te digo en esta noche, no te sueltes. No te sueltes de la mano. Pase lo que pase, no te sueltes de la mano. Eso te mantiene en actividad, en lucha. Yo digo, no te suelto. Jesús, no me suelte. No te suelto de la mano. Tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesas delante de mis angustiadores. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo declaro. Y ahí se van como flechas. Satanás te tira una, vos tirale otra. Pues Satanás te tira una, vos le tirás otra. Y más que vencedor en Cristo. Escúchame bien, Satanás. Te has vencido. Jesús te venció. Yo estoy con Cristo juntamente crucificada. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Se acuerdan? Díganme, piensen en esto. Si los demonios ven esa actitud, ese comportamiento en ti y en mí, ¿qué hace? Tiene que huir. Porque ve que no puede, pero no por mucho tiempo, porque estamos en guerra. Estamos en guerra, hermano. Estamos en guerra. ¿Con qué estamos en guerra? La mentira y la verdad, como yo tuve esa experiencia. Vino con una mentira, porque Dios ya sabía que todo iba a salir bien. Pero el enemigo siempre viene para darte. Entonces tú también, devolvele. Pero para eso tengo que caminar. Tengo que aprender a conducirme. Entonces no sirve si yo tomo decisiones y me encierro en mí misma. Y es como que yo apago la luz cuando tenía las grandes migrañas. Tengo muchísimos testimonios, muchísimas vivencias con el Señor. Tengo vivencias de que cuando mis hijos eran chicos, a mí me daban migrañas tremendas, eran menstruales, tremendamente todos los meses. Y un día me voy y me dijo la neuróloga: señora, a usted se le está gastando mal el cerebro. Usted tiene problemas. Yo cuando me agarraba la migraña me tenía que encerrar en la pieza, con todo oscuro, hermano. Todo oscuro. Y eso también hace el diablo con nosotros espiritualmente. Te aparta y te pone a oscura, te apagan las luces como a los pollitos, viste que le prenden las luces. Y eso lo experimenté. Hasta que me levanté un día y digo, yo no puedo tener esta vida, tenía los hijos chicos, yo no puedo estar así. Empecé ahí a aprender, empecé ahí a indagar, empecé ahí a tener conocimiento, a buscar quién es Cristo, quién es Dios. Y ahí empecé a experimentar cosas tremendas. Y el Señor me sanó y me liberó de esas migrañas. Otro día también, con la orden para operarme, quistes en los ovarios. Yo le decía, Señor, mis hijos chicos, ¿cómo me interno? ¿Cómo hago? Sin embargo, un día le dije, Señor, yo creo en ti. Hemos hecho pacto, tú hiciste pacto. Yo le decía al Señor, yo lo daba y le daba. Le digo, Señor, yo me ponía en el living. Y las cosas tremendas que hacía. ¿Y qué pasó? Me quedé con la orden. Cuando fui, los quistes habían desaparecido. Entonces, hermano, significa que Dios te da todas las herramientas acá y acá. Y en la actitud nos da las herramientas para ser vencedora, vencer a ese gigante, vencer a ese yo, vencer a mi alma que está quebrada, vencer a mis emociones. Sí. Así que en esta hora, con esa actitud, ponete de pie. Y con esa actitud decís, Señor, te pido perdón y me arrepiento. Que muchas veces he sido carne de cañón del enemigo. Pero hoy me levanto en fe. Hoy me levanto a declarar tu palabra que dice así. Yo lo puedo en Cristo. Yo lo puedo en Cristo. Yo te elijo a ti, Señor. Yo me dejo, no me dejes
Camina conmigo, Jesús, dile. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Y Él te va a adiestrar. Él te va a guiar por la palabra. Oh, Sakandanamaraishita Lavakaya. Precioso Espíritu Santo, en esta hora, yo te pido, en estos tiempos Dios me daba la vara de Aarón y ahora me la trae de nuevo. Recuerda esa palabra de Aarón. ¿Cuántos vieron? ¿Cuántos la han leído? ¿Qué pasaba en el pueblo? No creían en el llamado de Aarón. Había muchas cosas en contra de Aarón, porque decían que Moisés lo había levantado porque era el hermano. Pero ¿qué hizo el Padre? ¿Qué hizo nuestro Padre? ¿Qué hizo nuestro Dios poderoso? ¿Qué hizo? Que lo habló a Moisés y le dijo que pongan varas totalmente secas, y la que reverdecía era porque Dios estaba confirmando. En el nombre poderoso de Jesús, dile en esta noche: yo quiero, Padre, en esta hora que me hagas reverdecer, que hagas reverdecer mi ministerio, que hagas reverdecer mi alma, que hagas reverdecer mi espíritu, que pueda yo salir airosa, más que vencedora en Cristo. Yo quiero ser una sierva y un siervo fiel y prudente, pero para eso tenés que vencer, para eso tenés que vencerte, para eso tenés que levantar la bandera del reino, la bandera que diga: Cristo no venció, estás vencido, estás vencida enfermedad, estás vencida mal carácter, estás vencido falta de perdón, estás vencido si me quieres separar de mi hermana. Yo la amo, yo los amo, yo amo al pueblo, yo los amo. Dile, enfrentate en esta hora, enfrentate con lo que el enemigo te puso en el medio para que no camines. Porque lo que viene, el Señor me lo dijo, se lo confirmó también a otra hermana y otra hermana, que viene el reverdecimiento de la vara de Aarón. Entonces dile: Señor, yo quiero entrar en eso, yo quiero reverdecer como la vara de Aarón, yo quiero que tú seas tu favor, Jesús, tu favor, Señor. Tu palabra en esta hora nos inunde, nos limpie, nos llene, que nos capacite para ser estos hijos íntimos del Padre y ser entendidos en la palabra y ser entendidos con las cosas de Dios, que te gusten, que ames las cosas de Dios, que ame al pueblo, que ame y lo ayude a levantarlo al que se ha caído. Oh, Sacanda la maraicita. Oh, Saramacaya la maraicita. Gracias, Jesús, gracias. Hermanos, yo siento un fuego tremendo. Tremenda la presencia. Decirle: Jesús, yo quiero que te lleves todo lo que mi alma me demandó en este tiempo. Mi alma en mi orfandad me demandó. Tú tienes un Padre. Tú tienes un Padre. No puede ser que tu alma te gane. ¿Quién te está gobernando? ¿Quién te está manejando en este tiempo? Si tus emociones te manejan, déjame decirte que no vas a ir a buen puerto. En el nombre de Cristo te desvía del propósito, te desvía. Oh, oh, Señor, muévete en esta hora. Muévete, Señor, endereza los oídos, toca los oídos, endereza los ojos, devuelve la visión al que la perdió ahora, Padre. Abre los ojos espirituales, que caiga ahora en el nombre poderoso de Jesús. Que vengan los ángeles, los querubines, que activen a mi hermano, que puedas tocar, Señor, sus corazones, sus mentes, y que la palabra pueda estar grabada, no acá, sino acá, para que yo pueda ser ese creyente justo, que pueda poner bien cosas en la balanza, no totalmente cosas fuera de lugar, sino para tu gloria y para tu honra. Aplaudí, dale gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Jesús. Decirle: porque voy a ser más que vencedor en Cristo, voy a ser ese creyente fiel y justo, y yo voy a vencer en este tiempo, voy a vencer. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por favor, hermanos, pasen mientras repartimos.
se distraigan, seguimos adelante. Amén, mientras reciben el pan y el vino. Hermosa palabra, ¿verdad? Que Dios nos trajo. Y es tiempo que realmente afrontemos esta decisión de seguir aquí. Amén. Vemos cómo la palabra habla claramente a nuestras vidas y vez tras vez, en distintas partes, vemos cómo la palabra sigue en el mismo sentido. No hay cambio, no hay desvío, todo es igual, todo dice lo mismo, ¿verdad? De una manera o de otra, para que no haya duda en lo que podamos entender. Dios quiere que sea claro, por eso dice que daba gracia a Dios porque Él se le había revelado a los niños, a los que no tienen casi conocimiento, podríamos decir de alguna manera. No hablaba de los niños, ¿no? Que no saben ni hablar, no. A los que no conocían nada, aquello que le resultaría fácil la palabra. Fácil en el sentido que Dios aclara todas las cosas. Amén. Para que podamos entenderlo, para que realmente podamos caminar. Sobre todo lo que es la parte de lo esencial, de lo que te va a llevar al reino. Como la palabra que vino hoy, ¿verdad? Que hablaba de lo que necesitábamos para estar en el monte, en la morada de Dios, el tabernáculo donde mora Dios, ¿verdad? Que se hacía esa pregunta a David. Dios de una u otra manera se la ingenia en la palabra para que nosotros podamos ser receptores de ella y podamos crecer. Y da eso que habló la pastora de tenerla en nosotros, ¿verdad? De caminarla. Fijémonos en San Juan, cuando, creo que si no me equivoco, San Juan 6, habla de que Él es el maná que descendió del cielo. Él es ese pan que descendió del cielo. Jesús mismo nos dice que Él es ese pan. Él es aquel que mandó Dios en esta tierra, porque Él era la palabra. Él tenía la palabra de Dios, la palabra que venía estaba con Él. Amén. Por eso ahí mismo Él habla lo que en cierta forma también representa lo que vamos a hacer hoy. Cuando dice que nosotros debemos comer de su carne y beber de su sangre, ¿verdad? Está hablando justamente, entendemos, no físicamente, no vamos a comer a Jesús, pero sí justamente está hablando de lo que Él era, de ese pan que descendió del cielo, de esa palabra viva que tenemos que realmente comer. Tiene que estar dentro nuestro. Tiene que ser parte de nuestra vida. Ahí dice que si nosotros no hacemos eso, no tenemos vida en Jesús. Porque no está Dios en nosotros, no está Jesús en nosotros. Al no estar la palabra en nosotros no está Jesús. Y si no está Jesús, que es nuestro Salvador, no podemos entrar al reino de los cielos. Ahí mismo en ese San Juan dice que Él es esa vida eterna. Y que Él nos da esa vida a nosotros si realmente comemos su sangre, comemos su carne y bebemos su sangre. O sea, bebemos todo lo de Él. Que toda esa palabra que Él trae tiene que estar dentro nuestro. Para que podamos ser uno con Cristo. Amén. Así como Él es con Dios, dice. En otra manera. Debemos tener esa unidad como cuerpo de Cristo. Para que cuando nos vayamos con Él. Amén. Hoy la palabra nos habla del pan y del vino. Fíjese que después de cumplir Él con todo lo que venía a cumplir, porque Él dice, la misma palabra dice que Él vino a cumplir, no a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y en la última cena está cumpliendo justamente la última que le quedaba por cumplir. Porque hizo exactamente lo que venían haciendo durante años, ¿no?
Pero una vez terminado eso, él dice y habla de ese nuevo pacto, que es el que hoy nosotros tenemos con él. Ahí empieza una nueva era ya. Vemos cómo él habla de ese nuevo pacto, habla del pan, ¿no? Como cuerpo para comer ahí, y el vino, ¿verdad? Que representaba su sangre. Justamente todo eso era esa palabra que nosotros debíamos comer. Por eso se la dio después a los que estaban con él, a sus discípulos. Y eso representaba lo que hoy nosotros también tenemos que hacer, que es comer esa palabra. Comer la palabra de Dios. Estar dentro de la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios esté en nosotros. Por eso le dice cuando comían el pan, que este es mi cuerpo, que iba a ser roto por él. Se estaba estableciendo ese pan. Y cuando él vino, dice lo mismo. Este es el nuevo Corinto, es el nuevo pacto en mi sangre, dice. ¿Verdad? Que ya estaba haciendo con otro. Y ese pacto lo firmó, estaba firmado, es un pacto firmado con la sangre. Él derramó esa sangre, ¿qué figura ese pacto? Firmado, ¿verdad? Nosotros hoy venimos con un pacto ya firmado, cosas que cuando hacemos aquellos que han alquilado, por ejemplo, que tienen que firmar un contrato, primero lo tienen que firmar y después lo firma el propietario para resolver. Sin embargo, acá nosotros tenemos ya un contrato firmado. Está en nosotros aceptarlo, ¿verdad? Está en nosotros firmar ese pacto. Y déjeme decir algo que es importante, que a veces puede traer mucha confusión. Este pacto no se firma con solo decir sí. No se firma solo con decir voy a aceptar este sacrificio de Jesús. ¿No? Porque muchas veces podemos decirlo, pero después no cumplimos el pacto. ¿Verdad? Entonces ese pacto no queda, no lo podemos exigir, porque no estamos firmando. El pacto se firma con mis acciones. Hoy habla la pastora de las acciones. Yo tengo que tener acciones que determinen que yo estoy de acuerdo con el pacto. Y ese pacto se va a cumplir en mí. Porque Dios es fiel. Él no es hombre para mentir, dice la palabra. ¿Verdad? Y este es un pacto perpetuo. Nos da esa posibilidad de arrepentirnos continuamente y volver a Él con acciones. Con acciones que corresponden a su palabra. Para demostrar que en nosotros está Jesús. Que en nosotros está la palabra. No podemos actuar conforme a la palabra si la palabra no está en nosotros. ¿Verdad? Ahora lo explicó la pastora. Y eso es algo que nosotros debemos anhelar. Eso es algo que nosotros debemos entender. No solo conocer. Porque de esto muchas veces se ha hablado. Todos lo pueden conocer. Pero también tenemos que entender. Ese entendimiento solamente está en mis acciones. Se reflejan en mis acciones. Si no, quiere decir que no entendí nada. Y eso es lo que tenemos que entender, porque si no, lo que hacemos no tiene sentido. Y hoy queremos que tenga sentido. Hoy la palabra vino para que nosotros pongamos realmente nuestro corazón a la acción conforme a la palabra. Este es un año que no lo entendíamos al principio, cuando pusimos ese título, pero vemos que era de Dios, porque todo se fue reflejando en la palabra, en conocer la palabra, en accionar la palabra, en realmente poder entender que todo está en que Cristo esté en mí. Si Cristo está en mí, yo voy camino a la salvación, seguro. San Juan 14 dice bien clarito, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Y eso es algo que tenemos que tenerlo grabado. Si yo tengo la palabra, como le testimonio a la pastora, siempre va a salir cuando la necesito. Siempre va a estar cuando yo tengo que hacer una acción. ¿Verdad? Pero si yo no tengo la palabra, también va a salir mi acción. Pero ¿con qué palabra? Con la del diablo. ¿Verdad? Porque fuimos amasados con el diablo. Hace miles de años que el diablo nos viene amasando, generación tras generación. Cambió todo en nosotros, todo el chip. Si nosotros no lo llenamos con la palabra, no tenemos elementos de lucha. Por eso Jesús vino a cumplir con la ley para que nosotros empecemos a tener las armas que necesitamos para esta lucha. Esa espada es la palabra también. Por eso debemos tener la palabra en nosotros a flor de piel, si se quiere. Debe salir automáticamente de nosotros. Pero para eso tenemos que leerla, tenemos que conocerla. Amén. Eso es lo que decíamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso digo yo que muchas veces leemos solo para conocer. Pero no leemos para conocer. No tenemos que leer para conocer. Tenemos que leer para actuar. Amén. Y ese es el pacto firmado por nosotros. Y por eso muchas veces nos recibimos y tenemos problemas, tenemos situaciones incomprensibles, porque no entendimos ese pacto de Dios. Hoy queremos que realmente comencemos, porque cada vez que hacemos esto es como un nuevo comienzo para nosotros. Pero comencémoslo bien. Hoy digo el sí, pero después tiene que tener acción. Pero tenemos que conocer la palabra para que esa acción sea buena. Amén. Así que oramos. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo, Señor, que representa ese momento en el que tú por amor decidiste bajar a esta tierra, Señor, y tomar nuestra forma, Señor, para hacer ese sacrificio perfecto que nos librara de la esclavitud del pecado, Señor. Te damos gracias por esa libertad en la que hoy disfrutamos, Señor, y te pedimos que tú recibas esta adoración, Señor, de conmemorar este pacto, renovándolo, pero ahora con más conocimiento para llevar a la práctica, Señor. No solamente conocimiento para decir que te conocemos, sino para hablar a través de la experiencia que hemos tenido contigo, Señor. Hacer que tu reino se manifieste en nuestra vida. Te damos gracias porque sabemos que somos inmerecedores de tal sacrificio, Padre amado, pero tú solamente lo has hecho por amor, para restaurar esa relación que estaba quebrada, Señor. Y solamente un Dios de amor puede sacrificarse y humillarse de esa manera, Señor. Por eso te pedimos ahora, Padre, que nos ayudes a comprender este mensaje, Señor. A comprender que tú no has venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo, Padre. Te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra en esta tarde. amén. Participemos. Amado Jesús, gracias. Gracias por derramar tu sangre poderosa en esa cruz. Gracias, Señor, porque mediante ese sacrificio podemos tener acceso al Padre. Gracias, Señor, por esa sangre que transforma, Señor. Clamo para que en esta noche, después de beber este vino, que representa tu sangre, Señor, tu poder transformador, a través de tu Espíritu Santo,
transforme las áreas de nuestro corazón, Señor. Transforme las áreas de nuestra alma, de nuestra mente, que no están contigo todavía, Señor. Clamo, Señor, para que mis hermanos de Sanidad de las Naciones puedan tomar este agosto, Señor, y tomar la autoridad de hijos. Clamo, Señor, que esta sangre, Señor, sea un antes y un después. Que como hayamos entrado, Señor, no salgamos. Que tomemos en serio lo que estamos haciendo, porque tú lo tomaste en serio. Moriste en una cruz. Que no sea beber un poco de vino nada más. Que sea, Señor, ese pleno convencimiento de que nos amas y de que te amamos también, Señor. Toma control y dominio, Señor, de todo lo que todavía no te hemos entregado, Padre. Y te damos la gloria y la honra, Cristo, porque sabemos que tú ya vas a estar obrando. Tráenos ese convencimiento, ese entendimiento, Señor, de lo que aún todavía no estamos haciendo bien, pero creemos que de tu mano, Señor, de tu mano vamos a poder. Declaro, Señor, que en la próxima Santa Cena, Señor, vamos a poder dar testimonio de tu poder, del poder de tu sangre, esa sangre poderosa que nos cubre de la cabeza a los pies y que nos protege del enemigo, de todo lo que nos quiere hacer, Señor. Te damos gracias por tu protección, por ese hermoso sacrificio. Gracias por poder una vez más estar aquí en coinonía con mis hermanos, pudiendo conmemorar ese acto de amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomemos de la palabra de vida. Amén.